Señores, voy a agradecerles a todos que mantengan la mejor compostura. De lo contrario, me voy a ver obligada a cancelar esta sesión y posponerla para una nueva fecha. Tiene la palabra el señor fiscal. Gracias, su señoría. Señores del jurado, a lo largo de este juicio, la defensa se ha empeñado en hablar sobre la inconsistencia de los alegatos y de los argumentos aquí expuestos. Y todos sabemos que eso no es verdad. Cuando se leyeron los testimonios que aportaron las víctimas hace 9 años y se compararon con sus declaraciones en esta sala. También hemos podido comprobar que la única persona que tuvo acceso a las víctimas y que fue identificado por ellas como el agresor es el señor José Trinidad Marín. La defensa también ha insistido en que todo este juicio no es más que un ardid publicitario, una estrategia de marketing. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué la señora Jenny Rivera se esperó 9 años para llevar este juicio a cabo? Ahora que es famosa y que no lo necesita. La respuesta es muy simple. Porque se cansó de esperar la justicia. E hizo lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho en su lugar. Poner todo de su parte hasta alcanzarla. Señores del jurado, ese hombre que ustedes ven ahí no es el ciudadano ejemplar e inocente que ha expuesto la defensa. Por el contrario, ha cometido crímenes horrendos, atroces, contra 3 niñas indefensas. Les recuerdo que 2 de ellas son sus propias hijas. Y una de ellas fue abusada desde los 2 años de edad. Señores, esto es un caso de abuso sexual. El acusado se aprovechó de la inexperiencia sexual de las niñas, de su inocencia, de su ternura. Les arrebató todo lo bueno que tenían para satisfacer sus más perversos deseos. Incluso las amenazó de muerte impunemente. Yo les pido que tomen esto en consideración. Piensen en sus hijas, en sus madres, en sus hermanas. José Trinidad Marín es un depredador y merece todo el peso de la ley. Recuerden que esas mujeres que vemos hoy aquí, desde que eran niñas, han ido acumulando todo el valor necesario para llegar hasta esta corte y contarnos la verdad. Y en honor a esa verdad, considero que se merece todo el peso de la ley por sus actos de delito sexual. Muchas gracias. El jurado se retirará a deliberar. Muchas gracias. En caso de no llegar a un acuerdo, se le notificará a ambas partes para fijar una nueva fecha para poder hacer la lectura del veredicto. En caso de lo contrario, nos reuniremos aquí hoy mismo para hacer la lectura. Doy por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. Espero que hoy todo en el juicio termine bien. We need Jenny here. We have a lot of work coming our way. Y es fundamental que tenga el ánimo en alto. Ella siempre lo tiene, Pete.
¿Cuántas veces ha tenido que salir a cantar hecha pedazos? She makes it. Yeah, you're right. Solo pisa el escenario y se crece. Es como dice ella. Ese es el momento donde logra vencer el dolor. That's why she laughs with her audience and cries with them and she gets drunk. Jenny es una fregona. ¿Cómo me gustaría verle la cara a todos esos que le han dicho que no? Mira, esta noche del Billboard, ella dejó bien en claro que su carrera apenas está empezando. De Contrabando ganó el mejor tema regional mexicano del año. Y ese mismo día salió su disco Mi Vida Loca, debutando en segundo puesto en el Top Latin Album, baby. Y en el primer lugar del listado de Mexican Top Regional Albums. You know what? Estoy seguro que ese no es el único que va a montar en primer lugar. Oh, that's for sure. Hola, mijo. Mom. ¿Has sabido algo del juicio en las noticias? No, todavía nada. Solo vi el momento en que entró Jenny a la corte con su familia. Tendremos que esperar. La pobre Jenny debe tener los nervios de punta. Hoy es un día muy importante para ella. Sí, estoy un poco preocupado, mamá, que el jurado falle a favor de ese criminal y lo dejen en libertad. Eso sería un golpe muy duro para Jenny. No, yo no creo que eso sea posible, Fernie. Y menos cuando sus propias hijas lo están acusando. Pues puede ser. But it wouldn't be the first time a criminal gets to walk free. Pase lo que pase, tenemos que aceptar la decisión. Es que fíjate, un fallo injusto es casi tan grave como un crimen. No, yo confío en que se va a hacer justicia. I hope so. I hope so. That scumbag, mamá. El abogado de Trino basó su defensa en decir que todo era una mentira inventada por Jenny. For publicity. ¿Puedes creerlo? No, por favor, Jenny nunca haría algo así. Y yo sé que ella ha sufrido mucho. Y sé que sus hijas serían incapaces de acusar a su padre si fuera inocente. No. Es scumbag, sí. Yeah. ¿Cómo es? Eso. Vamos, mija. Vamos. ¡Paren! ¿Qué pasó? Tenemos un descanso. Please. ¿De plano? Estoy de acuerdo. Vamos a echar un break. Vas para abajo, campeón. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Ay! Hoy nos fuiste a buscar a la escuela porque mamá y Chiqui se fueron a la corte, ¿verdad? Sí, mija. Hoy tu mamá y tus hermanos tienen un día muy difícil. Mami siempre llora cuando llega de la corte. Eso es, mijo, porque ahí recuerda cosas que le dolieron mucho. ¿De verdad el papá de Mike, Chiquis y Jackie va a ir a la cárcel? Así tiene que ser, princesa. Para que se haga justicia y la ley se cumpla. Pero creo que estamos platicando mucho, así que vamos a seguir con el ejercicio. ¿Listos? ¡Vámonos! 1, 2, 1, 2. Oiga, ¿por qué llegó tan rápido el jurado? ¿Que a poco ya me van a condenar? Calma. No, ¿cómo calma? Pues llegaron bien rápido, que ya tomó una decisión, ¿o qué? No hagamos conjeturas. A lo mejor no han tomado ninguna decisión. Hay que esperar. Esperemos, Trino, esperemos. It's time, sister. ¿Qué vamos a hacer si sale en libertad? Dios no lo va a permitir. Ese monstruo no vuelve a salir a la calle, ¿ok? Es que yo sabía que esa mujer iba a ser la desgracia de mi hijo, mija. Lo sabía. Tranquila, mamita, no se ponga así. Sí. Trino las necesita. Tenemos que estar bien fuertes para él, ¿ok? Sí. Si esos vatos quieren guerra tendrán. No, pues vas a empeorar las cosas, ¿no? Ya, mijo, cálmate. La Brenda tiene razón. Vamos a dejar todo en manos de Dios. Y lo más importante, hay que seguir juntos como familia apoyándonos. Dios, Se reinicia la sesión. El jurado ya tiene una decisión. Sí, su señoría, la tenemos. Muy bien, que se ponga de pie el señor José Trinidad Marín para que escuche el veredicto. Señor presidente, por favor, lea el veredicto. Por el cargo de abuso sexual de un niño, encontramos al acusado culpable.
Por el cargo de actos lascivos contra un niño menor de 14 años, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de asalto agravado contra un niño menor de 14 años, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de abuso sexual continuado de una menor de edad, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de evasión de la justicia, encontramos al acusado culpable. Sí, en efecto. Jenny Rivera estará nuevamente en el Teatro Gibson en agosto. Ya empezó a trabajar en la producción y, según lo que tiene planeado, será un espectáculo inolvidable. Muchas gracias por el reportaje. Cualquier información que necesite sobre la diva, aquí nos tiene a la orden. Buenas tardes. Acaban de llamar de la corte con información sobre el juicio. ¿Y qué pasa? ¿Ya tienen un resultado? Sí. Ganó Jenny. ¡Yes! Trino acaba de ser declarado culpable de 8 delitos. Por fin tenemos a Jenny aquí, sin todo este problema. Qué año tan difícil, Pete. Que no le arruinó la carrera, pero qué cosa más difícil en la carrera de un artista. We have to get ready. Porque esta semana todos los medios van a reportar la noticia. Ah, eso tenlo por seguro, ¿eh? Se van a querer dar un banquete con el tema. Prepara una reunión con la gente de Relaciones Públicas. Me parece que Jenny va a querer hacer una rueda de prensa, pero tenemos que confirmarlo. Papi, nos vamos a lanzar. Dale. ¿Por qué no te lanzas con nosotros? ¿Estás loco, John? Papá es muy grande y puede romper el tobogán. ¿Qué? ¿Me estás diciendo viejo a mí, mija? Estoy en la plena flor de la juventud, mi amor. Ahí voy para arriba. No se avienten, espérenme. Ahí voy para allá, voy para allá. ¿Por qué no? ¿Listos? ¿Listo, Johnny? 1, 2, 3. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¿De verdad te lanzaste? ¿Ya ves? Si estoy re joven todavía, mijita. Ay, ven, Dani. ¿Jenny? ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué lloras? Felicidades, Jenny. Ok. ¿Algo pasó con mami? No, mi amor. Terminó el juicio y todo salió muy bien. Mamá está contenta. Así que vamos a seguir jugando, campeón. Vamos a seguir jugando. Vámonos para arriba, mi amor. No aguanto más, mamá. Me voy para la corte y si no me llevas tú, I'm taking a taxi. No, hijo, por favor, es una locura. Esto tiene que estar lleno de periodistas. Ni siquiera vas a poder hablar con ella. No, mamá, pero eso no importa, all right? Quiero estar ahí para apoyarla, mirarla, aunque sea de lejos, para que sepa que me importa lo que le está pasando. Pero es que, mira, yo estoy segura que ella te va a llamar, que va a venir por aquí, te va a contar todo. Pero no vaya a hacer esa tontera, por favor, hijo. Ay, hijo, ¿y ahora qué pasa? Ay, Dios mío, me vas a matar del corazón, hijo. ¿Qué te pasó? ¿Te dolió? ¿Te hiciste daño? No, mamá, I'm good, estoy bien, I'm good. ¿Qué son esas muletas que no me ayudan para nada? No, pero es que son para usarlas en la casa. Todavía tienes que guardar reposo, mijo. Mamá, I feel worthless, mamá. Me siento inútil. Llevo más de un mes encerrado aquí. Siento mucho ser una carga para ti. Por favor, no digas eso, mijo. Es que yo nunca había estado tan tranquila. Tenía tiempo sin saber lo que era dormir en paz. ¿Cómo así? What do you mean? Me pasaba casi toda la noche mirando por la ventana, pensando que en cualquier momento me iba a llegar una mala noticia. Y no me equivoqué. Pues al menos el único perjudicado fui yo, ¿eh? Y no le hice daño a otra persona. No, tienes razón, eso hubiera sido peor. Para cualquier madre es un tormento saber que su hijo fue capaz de causar dolor y que por eso tiene que ir a prisión. Habiendo conocido el veredicto del jurado, quedan ambas partes citadas para la audiencia final que será este próximo 20 de junio, cuando se hará la lectura de la sentencia.
Señor José Trinidad Marín, queda usted inmediatamente arrestado y será trasladado a prisión. Le pido por favor a todos los presentes que se queden en sus lugares mientras el reo abandona la sala. Gracias. Qué pena me da saberte tan triste y tan solo.